Hola, buenas. Este vídeo es para intentar explicar de una forma compleja, sintética y espero que correcta, porque lo voy a hacer a primera vista y tengo que avisar que no soy experto en la materia, pues un tema interesantísimo, en mi opinión, de la historia de España, que está entre el siglo XIX y el siglo XX, que se conoce popularmente como la crisis del 98 o la guerra hispano-estadounidense. Es básicamente, voy a hablar de la independencia de Cuba y de Filipinas. Bueno, a partir de aquí, explicar un poco. Voy a hacer una aproximación desde la historia de España, con lo cual voy a hablar de Cuba y Filipinas, pero al no ser un experto, pues la centraré un poco en el proceso desde el punto de vista español. La idea es que en esta fecha, en 1898, un poco una fecha, un hito importantísimo en la historia de España, pues el país fue derrotado por una potencia de los Estados Unidos, tanto en Cuba como en Filipinas como en el Pacífico. Fue una derrota absolutamente clara, la flota española fue destrozada tanto en Cavite, Filipinas, como en Cuba, y bueno, el impacto psicológico que tuvo en la historia de España fue impresionante, fue increíble. Entonces en España había muchas personas que se preguntaban qué había fallado, hemos fracasado como país, es un país enfermo, en decadencia. Y bueno, hay toda una generación literaria que se conoce como la generación del 98, que ahí podemos meter a los hermanos Machado, a Unamuno, que se preguntaba el porqué de la decadencia de España, qué había pasado. Y todo esto vino un poco originado por la guerra de Cuba, que se conoce, y por la derrota ante los Estados Unidos. Bueno, a partir de aquí, voy a explicar un poco por encima qué pasa con Cuba y Filipinas. Aquí tenemos un mapa de los dos países actuales. Cuba está aquí, estábamos en el Caribe, es un país independiente actualmente y estaba a una distancia más o menos razonable de España. De hecho, es un país que, bueno, es un territorio que no se independiza en la primera mitad del siglo XIX porque la distancia con la metrópolis, con España, aunque mucha gente me dirá que no era una colonia, que era una provincia, y tienen razón, pues bueno, no era demasiado grande. Aquí está luego, aquí enmarcado en el mapa, pues donde está Filipinas. Las islas del rey Felipe fueron descubiertas por los marineros españoles en el siglo XVI. Obviamente la gente que vivía allí ya sabía que vivía allí. Y bueno, se llaman así en honor al rey Felipe II de España. Están lejísimos, están al otro lado del mundo y las conexiones con las Filipinas eran mucho más complicadas. A partir de aquí, la idea es comentar un poco cómo era la situación de Cuba, que es un poco donde tuvieron lugar las principales hostilidades. Cuba, como ya he comentado, no se independizó a principios del siglo XIX por los contactos con España, esa es una razón. Luego también se habla mucho de que la población criolla en Cuba pues tenían miedo a una revuelta de esclavos como la que había pasado en Haití con Toussaint, que toda la población blanca había sido aniquilada barra asesinada por los esclavos en rebelión. Y bueno, quizás por eso, por los contactos con España, por la guarnición que estaba allí, pues nos independizó en la primera generación de las independencias. Pero había un cierto sentimiento independentista, identitario en Cuba, que se plasmó por primera vez de forma importante en 1868, que se conoce como la Primera Guerra de Independencia de Cuba. Este pues, fue un conflicto, se peleó. En esos momentos en España se estaba viviendo el llamado sexenio democrático, se envió al ejército y bueno, después de diversos incidentes y bastante violencia, pues el líder del gobierno español, el presidente del Consejo, Antonio Cánovas, pues celebró un acuerdo con los rebeldes, la llamada Paz de Zanjón, que después de 10 años de conflicto, pues puso final y la idea era dar la autonomía a Cuba dentro del Estado español. La Paz de Zanjón no es un tratado internacional propiamente dicho, pero bueno, es un acuerdo entre los rebeldes y el gobierno de España. Y bueno, a nivel económico, Cuba era una provincia muy rica. De hecho, el primer ferrocarril en la historia de España no se construyó entre Barcelona y Mataró, sino que se construyó en Cuba. Había una población pues muy rica, había una economía del azúcar basada en el trabajo de esclavos africanos. Mucha gente era propietaria de esclavos, con lo cual el movimiento abolicionista en España pues suponía una amenaza para los intereses económicos de los propietarios de esclavos. Y bueno, ya había una élite criolla nacionalista cubana importante. Tenía una cultura propia, no estaban alejados de la península ibérica muchísimo y obviamente pues con las independencias de Hispanoamérica en el siglo XIX pues había gente que pensaba que la opción de independencia era una opción razonable. Bueno, a partir de aquí, ¿cómo empieza la crisis del 98? Entonces empieza en 1895, donde algunos nacionalistas cubanos, liderados por José Martí, pues empiezan una nueva lucha por la independencia. El líder es José Martí, que luego os lo presentaré. Y bueno, en estos momentos, en 1895, la presidencia del Consejo, hoy en día se llama el presidente del gobierno, pues estaba en manos de Antonio Cánovas. Había sido nombrado por la regente, María Cristina, aquí Alfonso XII ya había muerto, y bueno, empiezan las hostilidades entre las tropas españolas encargadas de mantener a Cuba dentro del Estado español y los rebeldes. Aquí tenemos una imagen de José Martí, la he tomado de Wikipedia. Es el padre de la independencia cubana, era republicano, publica con otros
él publica un manifiesto que se llama el Manifiesto de Montecristo, donde expone su plan pues, para la isla. Y bueno, luego al principio de la rebelión, en los primeros combates con las tropas españolas, pues tuvo mala suerte y falleció. Se puede ver aquí por la fecha que falleció muy joven y bueno, este es el líder de la independencia cubana, el padre de la independencia. Aquí tenemos un ejemplo de un manifiesto de Montecristo donde se puede ver claramente que es republicano, que no está en contra de los españoles, pero que sin embargo pues están apostando por la independencia. Bueno, los motivos. ¿Por qué este nuevo brote de independentismo en Cuba? Se puede hablar de varios. En primer lugar, la representación que la isla tenía en las Cortes españolas se puede considerar como suficiente, pues 40 diputados. Esos 40 diputados habían pactado en la paz de Zanjón. Había tradicionales disputas entre peninsulares y criollos, entonces esto pasó también con las independencias de principios del siglo XIX. Los criollos vivían en la isla de toda la vida, estaban allí establecidos y veían con muy malos ojos la llegada de peninsulares y sobre todo la llegada de peninsulares que ocuparan cargos de importancia. Luego después la abolición de la esclavitud. En España había el movimiento abolicionista, era bastante importante, la esclavitud había sido abolida en los Estados Unidos, en muchos países, y bueno, pues la abolición de la esclavitud al final no gustó, hubo diversos planes, pero era un problema por los propietarios de esclavos en Cuba. Y luego después se habla también que Estados Unidos puso un arancel del 40% al azúcar cubano. Claro, la riqueza de Cuba provenía pues en gran medida por el cultivo de la caña de azúcar, era un producto muy caro, el oro dulce que lo llamo yo. Luego después también en estos momentos estaba ya extrayendo el azúcar de la remolacha, con lo cual el azúcar ya no era tan valioso, y los Estados Unidos pusieron un arancel del 40%. Y la quinta razón, que en mi opinión es un poco la más razonable o la más importante, es que el nacionalismo cubano seguía vivo. La paz de Zanjón quizás había apagado el conflicto, había sido una especie de tregua temporal, pero había mucha gente en Cuba que quería ser independiente. Bueno, a partir de aquí hay una nueva crisis cubana, 1895, hay una nueva rebelión, y bueno, el primer general español que envían para poner orden es el famoso general Arsenio Martínez Campos, lo marco aquí. Este general es conocido porque había hecho un famoso pronunciamiento a favor de Alfonso XII, y Alfonso XII, el rey de España, había podido volver gracias a él. Bueno, este general ya estaba anciano, pues no pudo acabar con los rebeldes, estaban refugiados en las partes de la isla, no controló mucho, pero sé que Cuba tiene partes pues muy agrestes, muy complicadas, selváticas, en los cuales pues los rebeldes podían operar con una cierta tranquilidad. Y bueno, y en estos primeros combates, como ya he comentado, José Martí pues falleció. Dado que la isla no se podía contener la rebelión, desde el gobierno de España se envió a un segundo general. Su nombre era Valeriano Weyler, lo tenéis aquí. Era un duro, una persona muy eficaz, implacable, y él inició con nuevos soldados una lucha sin cuartel contra los rebeldes. Esta lucha sin cuartel y utilizó un método porque la guerrilla operaba como una guerrilla, él utilizó un sistema de relocalización o campos de concentración donde colocaba a la población de la isla en diversas parcelas donde, según tengo entendido, no podían salir. Este tipo de traslados forzosos, de parcelación, de campos de concentración, causaba que no llegaran los alimentos, habían zonas desnutridas, mucha gente murió, y estamos hablando de que quizás murieran miles y miles de personas. Yo he visto decenas de miles, bueno, las cifras no están claras, pero lo que está claro es que este tipo de tácticas, duras sin cuartel, pues encontraron eco en la prensa de Estados Unidos, pues se vieron reflejadas los muertos de hambre, el tema de la represión, los combates con la guerrilla, y también en España, donde no se veían con tanta claridad por muchas personas como se veían por el general Valeriano Weyler. Estas son algunas caricaturas que aparecen en la prensa de la época. Aquí se puede ver claramente que es una caricatura pues, estadounidense, donde se habla de pues, el mal manejo español. Aquí se puede ver pues, una alegoría de Cuba, la isla, anarquía, las autonomistas. Y luego, desde España, claro, esto se veía desde otro punto de vista. Esto es una caricatura de una revista catalana regionalista donde acusa a los Estados Unidos lo marco aquí, y en cierta forma tenían razón de tener aspiraciones de o bien dominar Cuba, incorporarla a los Estados Unidos, o de bien tenerla como un estado títere. Bueno, en cualquier caso, España había enviado un ejército bastante notable a la isla. Aquí tenemos una imagen. Parecen bastante poco profesionales, pero bueno, el ejército español hay que decir que estaba bastante bien adaptado a la isla, al clima, y dentro de estas personas que fueron a la isla, a mí me interesa personalmente, pues el señor, aquí está joven, como médico militar, ya que está de mayor. El joven Santiago Ramón y Cajal, que luego sería premio Nobel de Medicina, pues bueno, estuvo ahí como médico militar, y luego volvió a la península muy enfermo. Bueno,
Hablaremos un poquito de Filipinas. Filipinas es un conjunto, es un archipiélago que tiene miles de islas, está muy lejos, obviamente, está pues, cerca de la costa de China, al otro lado del mundo, casi las antípodas, y bueno, la culturación en el caso de Filipinas había sido mucho menos intensa. Había zonas de la isla donde la población tenía religión musulmana. El único aspecto donde quizás sí que tuvieron bastante éxito el proceso de aculturación fue el tema del catolicismo. Había una población católica muy ferviente, había un clero local, muchos de ellos eran autonomistas o independentistas, y bueno, la idea es que al haber tanta isla, pues el ejército español ahí estacionado, pues estaba en Manila, había unas fortificaciones muy conocidas pues en la capital, pero era imposible controlar todas las islas, porque ahí los rebeldes podían operar con tranquilidad, así que España se mantenía en las ciudades con ciertas guarniciones y en la isla y en las diversas islas los rebeldes podían operar con impunidad o básicamente con tranquilidad. Bueno, en cualquier caso, también en España había críticas contra la política del general Valeriano Weyler y entre esas críticas podemos encontrar a los liberales fusionistas de Sagasta, a los republicanos, al PNV. Y en este contexto, en 1897, esto tiene que ver no con Cuba, sino por el atentado del Corpus y la represión del gobierno español contra los anarquistas, la represión, el castigo judicial que tuvo, pues Antonio Cánovas fue asesinado por un anarquista italiano. La política española era un caos, o sea, el tema del anarquismo, el terrorismo, el tema de Cuba, y la regente pues nombró a Praxe de Sagasta para que volviera al poder. Fue el 8 de agosto de 1897 y el líder del Partido Liberal Fusionista, que había sido crítico con las políticas españolas en la isla, pues vuelve a ser presidente del Consejo. Y en este contexto, pues empieza una política más conciliadora con los rebeldes. La pregunta es, ¿hubiera funcionado? Pues nunca lo sabremos, porque en febrero del año siguiente, pues un acorazado estadounidense, digo acorazado, pero es un acorazado premoderno, era un tipo pre-Dreadnought, el USS Maine, pues sufre una explosión en el puerto de La Habana y mueren más de 250 marinos estadounidenses. Obviamente la noticia pues, fue portada en muchos periódicos tanto de Estados Unidos como de todo el mundo, fue un escándalo para el gobierno español y había mucho debate sobre por qué había pasado. Dentro de Estados Unidos, dadas las malísimas relaciones que tenían los Estados Unidos con España, se ha hablado de un atentado, de una mina naval, de un ataque, una explosión provocada, así que dentro de la prensa amarilla, que era belicista de Estados Unidos, la indignación era máxima. Obviamente en España se decía que había sido un accidente y probablemente, esto es mi opinión personal, porque obviamente no soy experto en el tema, pues fue un accidente, era un acorazado bastante antiguo, había problemas y estos accidentes no eran infrecuentes en los barcos. En cualquier caso, no importa que fuera un accidente o un atentado, un sabotaje, el 21 de abril Estados Unidos declaraba la guerra a España. En estos momentos Sagasta se encontraba como presidente del Consejo, había mucho fervor patriótico en España, los políticos le llaman a este efecto agrupar en torno a la bandera, rally round the flag. La gente en España pensaba que podía ganar contra los Estados Unidos, lo consideraban como un país de cowboys, de vaqueros, poco adelantado. En realidad, muy poca gente, Sagasta sí que lo sabía, pues tenía conciencia de que los Estados Unidos era, pues ya por esos momentos, probablemente la primera potencia industrial mundial. Aquí tenemos unas imágenes del Maine, es un misterio histórico, y bueno, ahí aquí tenemos imágenes de periódicos, tanto estadounidenses como españoles. Aquí dice claramente que la explosión del Maine está causada por una bomba o un torpedo. Claro, la explosión fue muy fuerte y en ese aspecto pues tenía cierto sentido. Y aquí tenemos una portada de Blanco y Negro, que es la revista del ABC, donde habla pues del envío de reservistas a Filipinas y luego a la isla de Cuba. El país se prepara para la guerra y bueno, la guerra empieza y empieza en abril. Obviamente aquí el principal problema logístico para los españoles, para el gobierno español, era cómo alimentar, suministrar al ejército que estaba en Cuba. Porque eso, para suministrarlos, necesitaban a la flota y los Estados Unidos tienen una flota potentísima. Entonces, la flota del Pacífico estadounidense destruyó completamente a la flota española en Cavite, cerca de Manila. Y desde ese momento ya no había ninguna forma humana, bueno, perdón, esto es una exageración, no había ninguna forma de llevar suministros a Filipinas de forma efectiva. En Cuba la situación era muy parecida, porque los Estados Unidos se encontraban muy cerca y la flota estadounidense, que era grande y muy potente, pues tenía que enfrentarse contra la flota española. La flota estaba liderada por un almirante muy conocido, el almirante Cervera, que planteó el conflicto de una forma conservadora. Llevó a la flota como pudo,
la alojó en el puerto de Santiago de Cuba, que era un puerto pues que estaba en la flota y española, estaba protegida contra los ataques estadounidenses y fue aniquilada cuando intentaba escapar del asedio. Luego pondré un mapa para explicarlo un poco mejor. Así que la flota española en Cuba fue destruida, la flota española en Filipinas fue destruida. El ejército español se enfrentó contra las tropas estadounidenses y los rebeldes cubanos. Las tropas estadounidenses tienen un nombre, los famosos Rough Riders. Ahí participó un presidente de Estados Unidos llamado Theodore Roosevelt. Bueno, el ejército español no le hizo mal del todo, más o menos perdió los combates contra los estadounidenses, pero bueno, podía aguantar. De hecho, estaba bastante mejor adaptado a la isla que las tropas de Estados Unidos. Pero bueno, aún así, cuando la flota de Almirante Cervera y la flota de Filipinas fueron destruidas, no había forma de llevar refuerzos o suministros, con lo cual la guerra literalmente estaba perdida. Bueno, una pequeña comparación entre las tropas españolas y estadounidenses. Estados Unidos tenía una flota de guerra magnífica, moderna, un ejército poco numeroso, así que no era demasiado eficiente. Cuando llegó a Cuba no estaba demasiado adaptado a las condiciones del terreno, el clima era tropical y la gente que fue a Cuba a luchar fueron voluntarios. En el caso español, la flota de guerra no era mala, era de una potencia media, estaba en proceso de modernización. He escuchado que algunos de los barcos españoles, los cañones todavía no estaban montados y hay un famoso rumor de que dispararon con munición de fogueo, de práctica. El ejército era relativamente eficiente, estaba adaptado al terreno y había mucho pues reservista, gente que había ido obligada al conflicto cubano. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de los barcos españoles. Se pueden ver que no eran barcos de madera, como he leído alguna vez y yo en su momento pensaba. Eran barcos de tamaño medio, cruceros acorazados. El Cristóbal Colón era un poco el buque insignia de la flota y eran buques de una potencia media. Y aquí hay un mapa de cómo tiene lugar pues, la famosa batalla de Santiago de Cuba. Si veis aquí, lo estoy marcando, esta es la ciudad de Santiago de Cuba, esto es un puerto, está recogido, y con lo cual la flota norteamericana no podía entrar aquí, porque los cañones navales de la costa españoles los destrozarían. Con lo cual la flota estadounidense estaba esperando a la salida del puerto. Cuando las tropas de tierra españolas estadounidenses se acercaron a Santiago de Cuba, la flota española tenía dos opciones: o salía del puerto y se enfrentaba a la flota de Estados Unidos, o si se quedaba en el puerto podía ser capturada, que era una solución mucho peor, por las tropas estadounidenses. Así que el almirante Cervera pues se decidió a salir y cuando salió del puerto pues fueron ahí totalmente destrozados. Si comparamos las fuerzas navales, esto es un poco de anécdota, no es tan importante a nivel del gran panorama, pues eran 5 acorazados de tipo grande, un crucero acorazado que es de nivel 2, contra 4 cruceros acorazados de nivel 2 en la flota española. Bueno, aquí una pequeña comparación entre los cruceros acorazados españoles y el americano, los 5 americanos. Obviamente se puede ver que unos eran mucho más grandes que los otros tenían mucho más cañones, la flota norteamericana estaba bien equipada y bueno, la idea es que aunque la flota española se batió, pues fueron totalmente aniquilados. Este es un crucero acorazado español, el Vizcaya, tal como quedó después del combate. Hablo de memoria, creo que la flota estadounidense tuvo un muerto. Básicamente, con perdón el chiste, fue un tiro al pato contra la flota que salía del puerto de Santiago de Cuba. Bueno, obviamente, después de la derrota de Santiago de Cuba no se podía ganar, España renuncia a Cuba y a Filipinas y se firma un tratado de paz en París el 10 de diciembre de 1898, con lo cual es una espléndida guerrita, como diría Theodore Roosevelt, duró apenas unos 6-7 meses y bueno, y Estados Unidos se convirtió en la potencia dominante. Aquí hay dos soluciones. Con Cuba se le concedió la independencia, con lo cual Cuba en teoría era un país independiente y Filipinas se convirtió en una colonia de los Estados Unidos. Entonces, la idea es que Estados Unidos empezó a intervenir en Filipinas, ahí la famosa carga del hombre blanco, y tuvo su propia guerrilla después. De hecho, tuvieron muchísimos muertos, pero bueno, esto es una historia que será contada en otra ocasión. Y aquí tenemos unos extractos del Tratado de Paz entre España y Estados Unidos. Se puede ver claramente. Aquí es, en el artículo 1, España renuncia a la soberanía a la propiedad de Cuba y España cede a Estados Unidos la isla de Puerto Rico y España cede a Estados Unidos el archipiélago conocido como las Islas Filipinas. Entonces se puede ver claramente que Cuba consigue la independencia, aunque en teoría... Eso es en teoría, en la práctica no era del todo independiente, y luego después, tanto en Puerto Rico como en Filipinas, como en las Islas del Pacífico, se ceden a los Estados Unidos. Luego después, Estados Unidos pues dio hizo algún tipo de cesión, por ejemplo, pues permitía comerciar a los españoles, un tratado de libre comercio, y aquí se puede ver donde la firma la reina regente en nombre de su hijo Alfonso XIII, que era menor de edad. Bueno,
Una vez se firma el tratado, llega el después. España se llena, vuelven barcos de Cuba llenos de soldados heridos, no solamente con heridas de bala, sino enfermos de malaria, de enfermedades tropicales. Ahí las noticias de la batalla de la guerra se saben, se conoce en España cómo había sido la derrota, que había sido espectacular, todo hay que decirlo. Y bueno, también llegan a la isla españoles barra cubanos que regresaban a la isla. Mucha gente. Una cantidad ciertamente no poco importante de españoles cubanos que no se sentían a gusto con la nueva República Cubana y volvieron a isla a España con mucho capital, con dinero, y esos españoles que volvían, españoles cubanos, pues fueron bastante útiles para la economía española de principios del siglo XX. Bueno, las causas. Si tuviéramos que hablar de las causas de la derrota, podemos hablar de una falta de preparación del ejército y de la marina, sobre todo de la marina. España era una potencia secundaria, no era una potencia menor o lamentable, simplemente secundaria. Había un aislamiento internacional. En el momento que tuvo lugar la guerra, ningún país quiso ponerse del lado de España, con lo cual se tuvo que enfrentar solamente a solas con los Estados Unidos. España estaba dentro de la Triple Alianza, pero en un socio menor, con lo cual al final, pues todos los países miraron hacia otra parte. Y luego se puede hablar también de la mala táctica del almirante Cervera, quizás, o de las órdenes que le dieron. Quizás con otro tipo de táctica se hubiera conseguido que la guerra durara más, etcétera, pero bueno, las guerras son siempre malas, con lo cual quizás incluso fue positivo que durara muy poquito. Bueno, paradojas de la derrota. Esto es un poco de tesis personal, pero no es tan personal. He hablado del impacto psicológico que tuvo la derrota de Cuba, claramente negativo. España se planteaba que había fracasado, si estaban enfermos, si estaban en decadencia. Se habla de que hay que poner un candado al sepulcro del Cid. Algunos piensan que hay que volver a las esencias patrias, al catolicismo más medievalista. Pero bueno, el impacto psicológico fue claramente negativo. Pero hay una paradoja de la derrota, que esto también es opinión mía a nivel económico, que claro, Cuba había supuesto un problema económico y político para España en los últimos 30 años, sobre todo desde 1868. Había que tener tropas allí, tropas que había que pagar, tropas que suponían un coste enorme. La flota había que mantenerla, con lo cual, cuando se acabó la guerra de Cuba, de repente esos gastos que se tenían, pues se dejaron de tener. Y España tuvo su primer y creo que único superávit presupuestario en la historia económica del país en todo el siglo XX. Y luego después, como ya he hablado, la gente que volvía de Cuba con su capital, con su dinero, pues hubo un ingreso de capitales importante en España, con lo cual se puede considerar incluso económicamente positivo. Luego obviamente, hubo miles de muertos, fue algo muy negativo, el impacto psicológico, pero bueno, yo creo que las ventajas económicas sí que se pueden argumentar con cierta solvencia. Y bueno, un poco ahora voy a hacer una diapositiva final. Cuba, en teoría, era independiente de los Estados Unidos, pero poco después, Estados Unidos, pues se aprobó la famosa enmienda Platt, se firmó un pacto con el nuevo gobierno cubano que le debía la independencia a los Estados Unidos, así que el gobierno cubano le cedió la base de Guantánamo, donde luego meterían a la gente de Al-Qaeda en suelo cubano. Aquí se puede ver la bahía de Guantánamo, donde hay una base naval importantísima de los Estados Unidos, que todavía continúa. Y bueno, esta Cuba, la República Independiente de los primeros años, se puede considerar, entre comillas, una república títere de los Estados Unidos. Bueno, espero que se haya entendido, que me haya explicado bien y hasta otra. Y muchas gracias por atender hasta el final.